Buenas noches, bienvenidos a nuestra tercera sesión de métodos estadísticos. Eh, con la definición de la última clase, que básicamente terminamos en los tipos de estadística y estadística descriptiva como estadística diferencial, cerrábamos la primera unidad. Pero obviamente, antes de entrar a la parte de cálculo, necesito reforzar un poco más, básicamente, los términos o las definiciones de lo que vendría siendo estadística descriptiva, que es la que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, antes de cerrar el capítulo como tal, eh, quisiera mostrarle diferentes definiciones, exactamente 5 definiciones de 5 diferentes autores. Además, también de ver algo como ver también las características de esta estadística, ver en qué se clasifican, hacemos una pequeña conclusión eh, y si estamos listos ya para empezar a hacer ejercicios. Son súper sencillos. Vamos a ver algunos ejercicios en camino. Estas semanas, seguramente de aquí hasta que toque el examen, que es más o menos en 6 semanas, veremos algo más de teoría, pero básicamente cada sesión les haré un ejercicio para que ustedes vayan practicando. Asimismo, enviar ejercicios a casa para que ustedes lo vayan resolviendo. Y de esa manera estar listos para el examen que, aunque parece lejos, estamos ya a 6 semanas. Entonces, sin más preámbulos, chicos, y tomando en cuenta que ya hemos hecho un recovery de toda la información, básicamente ustedes saben que la estadística, ¿qué es la estadística? Es la que recopila, la que presenta datos, ¿verdad? Obviamente para hacerlo de una mejor manera, utiliza gráficos, utiliza histogramas, etc. Entonces, en este momento yo primero voy a entrar a la pantalla, mostrarles la pantalla, ¿ok? Y como les dije, he traído 5 definiciones de diferentes autores eh, clasificadas, ¿no? Digamos que, como siempre, o ya deben haberse dado cuenta, siempre trato de dividir en etapas o fases la mayoría de las clases para que eh, sea un poco mejor entendida, ¿no? Entonces, ok, como les dije, esta clase de la de día de hoy vamos a reforzar el concepto de estadística descriptiva, que es la que vamos a ver en la unidad 2. ¿Ok? Entonces, esperemos un segundo. Ok, Martín, y se hizo la magia. Perfecto. Entonces, empecemos, chicos. La estadística descriptiva dicen que es una rama que organiza, obviamente es una rama de que la estadística en sí, o que la estadística como macro, ¿no? Que organiza, resume, representa datos. ¿Ok? Vamos a ver, como les expliqué, 5 diferentes definiciones de 5 diferentes autores de los últimos 5 años, ya que es la información que realmente a nosotros como profesionales en el futuro nos va a servir. La información siempre de los 5 últimos años. ¿Ok? Entonces la primera que vamos a ver, la primera definición que encontramos aquí es la definición de Salkin. ¿Ok? Esta definición fue hecha en el 2018 y yo lo separé en palabras claves. La definición de Stalking para mí es organizar datos, resumir información y ver o visualizar claves de información. ¿Cómo? Visualización clave quiere decir representación en gráficos. Entonces, en el primer puntual sería que Salkin define que la estadística descriptiva organiza información de manera clara. Ok, primero, él define que la estadística organiza información de manera clara. Resume información. ¿Por qué? Porque resume los datos en medidas descriptivas, como la media y la mediana. Recuérdense que media, mediana y moda son las medidas de tendencia central. Van a ser las primeras que nosotros vamos a estudiar. ¿Ok?
Y visualización clave, ¿por qué? Porque usa gráficos y tablas para interpretar los resultados. Eso quiere decir que de toda una población inmensa, nosotros extraemos una muestra y esa muestra se muestra en tablas de frecuencia y a su vez estas tablas de frecuencia se transforman en gráficos. Tal vez ahorita solo escuchando se complicará un poco el entendimiento, pero verán que en las siguientes clases, poco a poco, vamos a ir desarrollando ejercicios en los cuales ustedes van a entender muy bien. ¿Ok? Seguimos ahora con la definición de pagano. Asimismo, yo la he clasificado en tres características grandes, que es interpretación, características como tal y propósito. ¿Ok? Entonces, Pagano enfatiza que la interpretación efectiva de los datos recopilados. Entonces, en su definición, ¿qué es lo que hace Pagano? Pagano va más o se alinea más con interpretar los datos recopilados. Seguramente esto va a estar siempre en gráficos, ¿ok? Y también dice que abarca propiedades como tendencia central y dispersión. Entonces, aquí ya vemos que aparte de la mediana, la moda y la media, también tiene varianza y desviación estándar. Son medidas de dispersión en este caso, ¿no? Y el propósito, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hemos buscado siempre en este momento? Es tomar decisiones o buenas decisiones basadas en los datos. ¿Ok? Un segundito, por favor. Ok, disculpa un segundito, ¿no? ¿Qué más? Ahora tenemos la definición de triola. Acá básicamente triola señala que la estadística es lo que busca es describir características de un conjunto de datos, una población. Recuerden que una población es un conjunto de datos que utiliza herramientas para elaborar descripciones precisas. Bien, y que se aplica en diferentes campos como salud, economía, educación, eh, tal vez gobierno, ¿ok? Entonces, se aplica en muchos campos. Entonces, para Triola, del 2018, básicamente la estadística lo que busca es describir características de una población. La definición, según Gopol, en el 2017, un poquito ya más atrás, dice que la estadística básicamente es describir y resumir datos con medidas numéricas y gráficos. ¿Ok? Describir, resumir datos con medidas numéricas y gráficos. ¿Qué quiere decir? Que todo el conjunto de datos, lo que yo voy a mostrar, o lo que para mí vale como estadístico, que es ver su mediana, ver su moda, ver su media, ver su desviación estándar, ver su varianza y ver sus gráficos. Diagrama de cajas, su histograma, su pastel, etcétera. Y nuestro último autor consultado, perdón, ese fue nuestro último autor consultado, ¿ok? Entonces, continuemos. Las características de la estadística descriptiva, en de manera general, sería un resumen eficaz, una visualización atractiva y herramienta para nosotros o para usted, ¿ok? ¿Por qué es un resumen eficaz? Porque proporciona información clara y comprensible de los datos. Aquí ya no vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50.000. No, vamos a ver rango de datos del 1 al 20, cuántos datos se repiten, por ejemplo, si son edades de estudiantes, y son 30 estudiantes en el aula, si yo ya hago un resumen de datos, yo voy a poner por rangos las edades y voy a ver de una manera mucho mejor graficado, a ver cuál es la tendencia que tiene este curso. Si todos son adultos, todos son adolescentes, etcétera. Y básicamente estos gráficos es lo que facilita nuestra visualización, ¿verdad? Se ve mucho mejor en un gráfico que en un pocotón de letras. ¿Y por qué es una herramienta para nosotros o para ustedes? Porque de esta manera nosotros podemos hacer tablas de información, gráficos de información y buscar las diferentes medidas de peso central.
¿Ok? Lo que les explicaba hace poquito, nosotros vamos a ver dentro de este capítulo o desarrollar de forma práctica este capítulo con las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Ok? En las medidas de tendencia central, que son las primeras que vamos a ver, vamos a saber cómo encontrar la mediana, cómo encontrar la media y cómo encontrar la moda. ¿Ok? Dentro de las medidas de dispersión, vamos a encontrar lo que es la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a ver esto finalmente? Después que hagamos este tipo de estos cálculos, ¿cómo los vamos a visualizar? Lo haremos en formas de gráficos, que pueden ser de barras, que pueden ser histogramas, que puede ser de pastel, puede ser diagrama de cajas. Todo eso lo vamos a ver poco a poco en lo que falte del primer parcial, ¿ok? Recuerden que hasta ahorita, hasta hoy veremos clases teóricas o de o solo teoría. A partir de la clase sería la semana siguiente, la próxima semana, que no tenemos una clase esa semana. O no, creo que sí tenemos clases el día miércoles. Entonces el miércoles se vuelve la sesión y ya empezaremos a hacer ejercicios pequeños. ¿Ok? Primero con datos no agrupados y luego con datos agrupados. ¿Ok? Entonces, para concluir, chicos, esta clase o esta tutoría para ustedes, eh, yo concluyo como que la estadística descriptiva es fundamental. ¿Por qué o para qué? Porque gracias a esta yo puedo interpretar datos, chicos. Yo puedo interpretar eh, lo, todo un conjunto de datos. Yo los voy a resumir y gracias a esta herramienta llamada estadística descriptiva y redondando un poco, yo puedo describir lo que está pasando en esta población. ¿Ok? Es una herramienta clave porque gracias a esto nosotros tenemos información de diversas disciplinas, como lo hablábamos antes, en cuanto a salud, educación, economía, transporte, etc. Y una base para analizar, ¿por qué? Porque recordemos que nosotros con estos datos reales pre, podemos previsualizar el futuro o podemos marcar la tendencia a ver qué podría pasar, ¿ok? Nosotros podemos prevenir algún tipo de evento gracias a la estadística que hayamos encontrado antes. Entonces, chicos, no los caso más. Esta sesión fue súper corta. Recuerden, es la última teórica. A partir de la siguiente sesión empezaremos a hacer ejercicios, sobre todo de las primeras medidas. Y pues espero que esto ya sea para vosotros, tanto para ustedes como para mí, mucho más divertido. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir la pantalla y pues cuídense mucho, chicos, que tengan una excelente noche. Bendiciones.